En este vídeo vamos a estudiar los contrastes de hipótesis. Cuando realizamos un contraste de hipótesis, tenemos que decidir siempre entre dos hipótesis, dos afirmaciones contradictorias que no sabemos si son ciertas o no, o cuál es cierta y cuál es falsa. Entonces, tenemos tres tipos de contrastes de hipótesis. Tipos de contraste. Tenemos por un lado los contrastes unilaterales, contraste unilaterales, que pueden ser izquierdos o derechos. Un contraste unilateral izquierdo, un contraste unilateral derecho. Y por otro lado, tenemos los contrastes bilaterales. En los contrastes unilaterales izquierdos hay dos hipótesis. Una dice, que se le llama hipótesis nula, por eso se pone el cero debajo. Uno dice que cierto parámetro de una distribución, nosotros lo vamos a hacer con la proporción muestral y lo vamos a hacer con la media muestral. Uno dice, como os decía, que un parámetro es igual a cierto valor o mayor o igual que cierto valor. Y la alternativa, la otra hipótesis, dice que el parámetro es menor que cierto valor. Eso es lo que caracteriza, voy a ponerlo incluso en blanco, eso es lo que caracteriza o lo que nos dice que el contraste es unilateral izquierdo. El que nos digan que el parámetro es menor que cierto valor. La hipótesis alternativa es la que nos dice que el contraste es izquierdo. Luego, en los contrastes unilaterales derechos, vamos a tener en la hipótesis nula que θ es igual, el parámetro es igual a cierto valor θ sub 0, o, en vez de eso, también nos puede decir que θ es menor o igual que θ sub 0. Y en la alternativa, que el valor del parámetro es mayor que cierto valor θ sub. Por fin, en los contrastes bilaterales, tendremos en la hipótesis nula que θ es igual a un valor θ sub 0 y en la alternativa que θ es diferente de θ sub. Aunque existen estos tres tipos de contrastes, nosotros nos vamos a centrar o vamos a aprender a resolver el último tipo de contraste, contraste bilateral. En todos los contrastes tenemos dos tipos de errores que llamamos, que podemos cometer, errores de tipo 1 y 2. El error de tipo 1, el error de tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula, rechazar H0 cuando H0 es correcto, es verdad, es cierto. La probabilidad de un error de tipo 1 es igual al nivel de significación del contraste, es igual a alfa. Por otra parte, tenemos el error de tipo 2, de tipo 2, que es o que consiste en aceptar
la hipótesis nula, o sea, en no rechazarla, cuando H0 es falsa. Este error no tenéis que saber calcularlo, ¿de acuerdo? No es necesario que lo sepáis calcular. Ahora, en todos los contrastes, forma de hacer el contraste, o de hacer un contraste bilateral, a la hora de hacer el contraste bilateral, como os decía, si el valor θ sub 0 que queremos contrastar pertenece al intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa por ciento para el parámetro poblacional θ, entonces no rechazo H0 frente a H1. Hay profesores que dicen acepto H0 frente a H1. Yo no estoy de acuerdo con esa nomenclatura, pero se puede utilizar. Hay profesores que lo aceptan. Y si el valor θ sub 0 no pertenece al intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa por ciento, para el parámetro sabéis que puede ser la proporción, me da igual, la proporción poblacional, o puede ser la media poblacional. Entonces rechazo H0 frente a H1. En el caso de la proporción poblacional, para la proporción poblacional, vamos a tener que en la hipótesis nula tengo que la proporción poblacional vale un valor P sub 0. En la hipótesis alternativa, que la proporción poblacional no vale ese valor P sub 0. El intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa por ciento para la proporción poblacional irá de la proporción muestral menos z 1 menos alfa medio por la raíz cuadrada de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral entre el tamaño de la muestra a la misma fórmula pero con un más delante de z alfa medio. Entonces, si el valor P sub 0 pertenece a ese intervalo de confianza, está dentro del intervalo, no rechazo H0 frente a H1. Y diría que la proporción en la población en efecto vale P sub 0. Pero si P sub 0 no pertenece a ese intervalo, entonces rechazo H0 frente a H1. Y digo que la proporción en la población no vale el valor P sub 0 que me diga el enunciado. Luego, para la media poblacional. Para la media poblacional tendría como contraste de hipótesis en la hipótesis nula que la media en la población vale un valor mu sub 0 y en la alternativa que la media no vale mu sub 0. El intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa por ciento iría desde la media muestral menos z 1 menos alfa medio por sigma entre la raíz de n. Sabéis que sigma es la desviación típica en la población, a la media muestral más z
1 menos alfa medios por sigma entre la raíz de. Y la forma de decidir es la misma. Si el valor mu sub 0 pertenece al intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa por ciento, no rechazo H0 frente a H1. Y si el valor mu sub 0 no pertenece al intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa por ciento, entonces rechazo H0 frente a H1. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido los tipos de contrastes que tenemos. Tenemos, por un lado, los contrastes unilaterales izquierdos, en los cuales, en la hipótesis nula, un parámetro es igual a un número mayor o igual que el número, y en la alternativa, que es lo importante, es menor que el número. Los derechos, donde en la hipótesis nula un parámetro es igual a un número o menor o igual que el número, y en la alternativa mayor que el número. Y los bilaterales, donde en la hipótesis nula un parámetro es igual a un número y en la alternativa distinto del número. Fijaros que el igual siempre va en la nula, en la alternativa nunca va el igual. Puede ir el menor en los izquierdos, el mayor en los derechos y el distinto en los bilaterales. También hemos aprendido qué es un error de tipo 1 y un error de tipo 2. El error de tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es correcta, cuando es cierta, y su probabilidad es igual al nivel de significación alfa. Vamos a ponerlo aquí. Es igual al nivel de significación del contraste. Por otra parte, el error de tipo 2 es la probabilidad, consiste en aceptar la hipótesis nula cuando es falsa, pero no vamos a calcular su probabilidad. ¿Cómo hacemos un contraste bilateral en general para cualquier tipo de parámetro? Bien, cuando el valor que me dicen para el parámetro está dentro del intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa por ciento, no rechazo la que valga ese valor frente a la alternativa de que no lo valga. Y cuando no pertenece al intervalo de confianza al nivel 1 menos alfa por ciento, rechazo que valga ese valor frente a la alternativa de que no lo valga. Finalmente, lo hemos escrito eso mismo para la proporción poblacional, trabajando con el intervalo de confianza para la proporción poblacional, y para la media poblacional, trabajando con el intervalo de confianza para la media poblacional.